I bow to all the seekers of truth. Shri Mataji saluda a todos aquellos que buscan la verdad. Yesterday, as I told you, this is the knowledge of the roots. Ayer, como les dije, este es el conocimiento de las raíces. We have the knowledge of the tree. Nosotros tenemos el conocimiento del árbol. But if the tree grows and does not pay attention to its roots, then there is always a definite stage where the tree gets destroyed. Pero si un árbol crece y crece y se olvida de sus raíces, va a llegar un momento en que ese árbol va a ser destruido. So the destruction is not going to come to us from outside, it's going to work out from within ourselves. La destrucción no vendrá desde afuera, sino que vendrá desde dentro de nosotros mismos. Through various diseases, through various mishaps in our lives. A través de enfermedades y cosas malas en nuestras vidas. It is important to see that you become the spirit so that you will understand the mysteries of life. Es importante que os convirtáis en el espíritu para que veáis los errores que hay en la vida. Even in the medical science, there are many things which cannot be explained by them. Incluso en la medicina hay muchas cosas que no pueden ser explicadas. Or in any science, whatever theories are propounded are all the time challenged, they are not absolute. Y también en cualquier otra ciencia, cualquier teoría que es expuesta siempre puede ser combatida. So there is something lacking in human awareness that we are not at an absolute point. Por eso hay algo que le falta a la conciencia humana, algo que no es absoluto. Now this beautiful arrangement is made within ourselves during our evolutionary process. Este instrumento está hecho dentro de nosotros dentro del proceso evolutivo. But when we go to the left or to the right, to the extremes, then what happens is that our centers, which are like this, get broken. Pero cuando nos movemos a los extremos, izquierda o derecho, los centros que se encuentran allí se quiebran. And we lose the connection with the whole. Y perdemos la conexión con el todo. As a result of that, we develop diseases which are psychosomatic, maybe physical, maybe emotional. Y a causa de esto desarrollamos enfermedades psicosomáticas, emocionales o físicas. But the Kundalini, which is the vital force, passes through the center and brings the broken centers together. Y la Kundalini, la cual es la fuerza vital, pasa a través de los centros uniéndolos. And brings the attention in the center. Y trae la atención al centro. When our attention is on the left or on the right, we go into different various funny experiences. Cuando nuestra atención se va al lado izquierdo o derecho, tenemos experiencias muy raras. Like when we go to the right side, we feel as if our body is somewhere and we are flying in the air. Por ejemplo, una experiencia del lado derecho es sentir de que nuestro cuerpo está aquí y nosotros podemos volar en cualquier lugar. This we call as the supraconscious experiences. Eso lo llamamos la experiencia del supraconsciente. People start seeing the future, living in the future. La gente comienza a ver el futuro y a vivir en el futuro. But they do not know how it happens. Pero no saben cómo esto ocurre. They have no control over it. No tienen control. They have no scientific knowledge of it. No tienen un conocimiento científico. As if they are carried away by some force. Como si una fuerza lo llevara.
On the left hand side, if you move too much, then you develop, of course, horrible diseases which are psychosomatic. Y si os movéis en el lado izquierdo, desarrolláis enfermedades de tipo psicosomáticas. But also you become possessed by funny ideas and you start jumping and gesticulating and singing in a very miserable way. Y también sois poseídos por ideas raras y empezáis a gesticular y a tener ideas muy raras. So within us, all these problems lie on the extremes of our being. Así que dentro de nosotros están estos problemas en los extremos de nuestro ser. I'll tell you how cancer is caused. Les voy a decir cómo el cáncer es causado. Supposing the person is in the center, there is no possibility of his getting into cancer. Supongamos cuando la gente se encuentra en el centro, no hay posibilidad del cáncer que ocurra. Supposing he goes too much to the right, he's overactive, planning, futuristic man. Supongamos se mueve al lado derecho, un hombre que planea con ideas hacia el futuro, muy activo. Then his chakras move outward like this. Y así sus chakras se mueven hacia el extremo derecho. Then he becomes vulnerable to cancer Y así se convierte vulnerable hacia el cáncer, because his connection to the mains is lost. porque su conexión con el todo está perdida. But now, supposing somehow or other he goes to the left, he gets a shock, or he meets an accident, or he meets a bad guru, he goes to the left. Supongamos ahora él se mueve al lado izquierdo, tiene un shock o va a un gurú, se mueve hacia el lado izquierdo, Or he gets mesmerized. o es hipnotizado. Then he's triggered into cancer. Y así es, el cáncer se le acumula. Now the doctors do say that cancer is caused by the triggering of, we call it protein 52, protein 54, protein 58. Los doctores dicen que el cáncer ocurre por digamos, 52, 54, la 50. proteína 55, 52, que son despertadas. These are just names given by them. Son solamente nombres. But they say that it is coming to us through the area which is built within us since our creation. Pero saben que estas proteínas vienen desde una área que está dentro de nosotros, desde la creación misma. That means there is an area which we call in Sahaja Yoga as collective subconscious. Eso quiere decir que existe una área que nosotros en Sahaja Yoga llamamos el subconsciente colectivo, Where everything that is dead in the atmosphere is stored donde todo lo que está muerto está ahí guardado from our creation. desde el comienzo de la creación. And when anything from there comes into our attention, we start developing cancer. Y cuando cualquier energía o entidad de allí, de esa área, viene a nuestra atención, nosotros desarrollamos el cáncer, Because you have lost connection with the whole, porque habéis perdido la conexión con el todo. the cells become on their own. Estas chakras empiezan a funcionar por sí solas, They start acting on their own. empiezan a actuar por sí solas, They becomes malignant. se convierten en células malignas. Now supposing you can bring by any chance the center, again these two broken chakras into one center. Supongamos que ahora estas chakras que están quebradas pueden ser traídas a un centro de nuevo. Then cancer can be cured. Entonces el cáncer puede ser curado. Sahaja Yoga has cured many types of cancers, inclusive of blood cancer. Sahaja Yoga ha curado muchas clases de cáncer, incluso el cáncer de la sangre. But it is your own power. Pero es vuestro propio poder. It is nobody else's power. It is your own power within you works it out. No es el poder de nadie más, es el
propio poder de ustedes el que trabaja esto. And it has been now proved even by doctors. As I told you yesterday that 2 doctors got their PhD in Sahaja Yoga from Delhi University. Y esto ha sido probado por doctores, como les dije ayer, 2 doctores de la Universidad de Delhi. There's another thing we can discuss here about the diseases which are caused due to overactivity of the mind. También podemos discutir acerca de otras enfermedades que son producidas por la sobreactividad de la mente. Here you can see in the center is a round portion which we call as the void. Pueden aquí ver este círculo verde que se llama el void, el vacío. There resides the 10 valencies of human beings. Ahí están las 10 valencias de los seres humanos. And if these 10 valencies are enlightened, you can never go into extremes. Y si estas 10 valencias son iluminadas, ustedes nunca pueden llegar a extremos. But when you are overactive and extremely futuristic, then there's a center there which is called as Swadhisthana, the second center, has to work very hard. Pero cuando os convertís en personas muy sobreactivas, el centro amarillo que se llama Swadhisthana empieza a sobreactivarse, Which actually looks after the outer plexus in our stomach, in our visceras, in the stomach. que en cierto modo cuida el plexo solar de nuestro estómago. Now this chakra has one very important work to do, is to convert the fat of the stomach for the use of the brain, which is the gray cells. Este centro tiene un juego muy importante porque desarrolla y construye la grasa para alimentar las células de la materia gris en el cerebro. But if you think too much and too much and too much, you need this replacement all the time. Pero si pensáis mucho, necesitáis mucho de esta energía, de esta grasa. And this replacement is done by this chakra. Y el abastecimiento de esto es hecho por esta chakra. Now, this chakra has other things also to be done, like liver. Esta chakra también tiene otras cosas que cuidar, como el hígado. It has to look after the spleen, Tiene que cuidar el vaso, the pancreas, el páncreas and intestines. y los intestinos. Also, it has to look after the kidneys and the lower end of the large intestine. Y tiene que cuidar los riñones y la parte baja del intestino. So when this gets busy with transforming the cells for the gray cells, fat cells into gray cells, it has no time for other functions. Y así, cuando este centro se sobreactiva y solamente se usa para utilizar y alimentar la grasa para el cerebro, no puede cuidar los otros aspectos. As a result of that, you get a very bad liver. Como resultado de esto, su hígado se pone muy malo. Your attention becomes very distorted. Vuestra atención se pone muy desequilibrada And all the time you feel uneasy. y todo el tiempo se sienten muy inseguras, muy inestables. You don't feel like eating your food, and even if you eat, you feel like vomiting it. No se sienten con ganas de comer y cada vez que comen se sienten con ganas de vomitar. But it can go further, and you might get cirrhosis of liver, skin troubles, all kinds of things. O puede seguir más aún y pueden tener la cirrosis del hígado y enfermedades de la piel. Especially with a bad liver, if you go for sunbathing, you are sure to get skin cancer. Si tenéis problemas en el hígado y vais a tener baños de sol, puedes desarrollar cáncer de la piel. Too much oil and too much fatty foods, if you eat also, you get very bad liver. Demasiado aceite y demasiados alimentos fritos pueden dañar el hígado también. And maybe that you become very thin with it, Y también os convertís en personas muy delgadas, because the liver cannot consume any fats in your body. porque el hígado no puede consumir ninguna grasa en el cuerpo.
Then there is also the pancreas, which is responsible for absorbing our sugar. También existe el páncreas, el cual tiene la función de absorber nuestro azúcar. That also goes out of order. Esto también se pone fuera de función. As a result of that, you develop diabetes. Como resultado de eso, tienen diabetes. In an Indian village, a villager takes so much sugar that he says the spoon must stand in the cup. En la India se toma tanta azúcar que cuando se pone una cuchara en la taza se para sola, But he never gets diabetes pero nunca desarrolla diabetes, because he does not sit down and think too much. porque en realidad no piensa mucho, He deals with the life as it comes to him, vive la vida tal como es, and he is above too much of thinking. y no piensa mucho. Then the third thing that happens to you is even more serious. La tercera cosa que les ocurre es aún más grave. The spleen that is responsible for attending to your emergencies El vas- produces more red blood corpuscles. El vaso, el cual está ocupado de nuestras emergencias, el cual produce los glóbulos rojos. Supposing you have taken some food and after that you start running immediately, you get a pain in that area. Supongamos cuando comen su comida muy rápido y tienen que salir por una emergencia, sienten un dolor aquí en esta área. And that area becomes extremely sensitive. Y esa área se pone muy sensitiva. But in modern times, we are all the time giving shocks to our spleen. Y en los tiempos modernos siempre le estamos dando shocks al vaso, Because our life is so hectic. porque nuestra vida es muy movida. Early in the morning we read newspapers, horrible news, one shock. En la mañana lo primero que hacemos es leer el periódico con noticias muy graves. Then we are in a hurry, we have our lunch somehow, our breakfast somehow, get into the car, and then we see the big crowd of cars and a jam. Y muy apresurados tomamos el desayuno y salimos corriendo al coche y nos encontramos con un atascamiento. Comes the second shock. Ahí viene el segundo shock. And like that we go on shocking our system all the time. Y así le seguimos dando shock al sistema todo el tiempo. Whatever arrogance human beings may have, Cualquier arrogancia que los seres humanos tengan, whatever may they think of themselves, lo que piensen de ellos, they must know that they are made very delicately deben saber que son hechos muy delicadamente and very carefully. y muy cuidadosamente. They should not treat them like hippopotamus. No deberían tratarse como hipopótamos, They are human beings. son seres humanos. And if they start treating themselves like that, they end up with horrible diseases like blood cancer. Y si se tratan mal, van a desarrollar horribles enfermedades como el cáncer a la sangre. Then with the kidney you develop high blood pressures. Después con los riñones desarrollan una presión alta Then kidney non-functioning. y después la destrucción de los riñones Then remove the kidney. y tienen que sacarle los riñones. You get constipated. Se constipan. All these things come to you because of overactivity of the mind. Todo esto les viene por la sobreactividad de la mente. Actually, there is no need to plan too much En realidad no se necesita planear demasiado, because if you go on planning like this, it never works out. porque si planean mucho, jamás trabaja. You must keep it open to see how it works out. Deben mantener una mente abierta y ver cómo realmente trabaja. I was staying somewhere else at one place, and I had to go to some place very far away. Now, if I had gone all the way back as planned, I would have never reached here. Si yo estaba en un lugar y después tuve que viajar a otro que estaba muy lejos, si yo hubiera tenido que volver al primer lugar donde estaba, como estaba planeado, yo nunca habría podido estar aquí. So I decided to come directly, Así que decidí venir directamente. and it has worked. Y como ven, ya estoy aquí.
without disturbing my system. sin disturbar mi sistema. Now we have watches in our hands, and all the time we are looking at the watch and getting frightened of the time. También tenemos relojes y siempre estamos mirando el tiempo y asustándonos de él. We have to save time. Tenemos que salvar tiempo. But for what? ¿Pero para qué? Like somebody in India was very anxious to catch a plane and he wouldn't get a ticket, so he was very agitated. En la India había un señor muy ansioso de subirse a un avión y estaba muy agitado. I said, but what is so necessary? He said, I have to go and attend a ball. Shimataji le preguntó, ¿pero por qué es tan necesario? Y él le dijo que tenía que ir a una fiesta. Waste of time. Una pérdida de tiempo. For that he was so much jarring his own system. Por una causa sí, estaba destruyéndose su sistema. And when you hear such people, suddenly they collapse and die with heart. Y cuando escucháis de esas personas, escucháis que se han muerto de un ataque al corazón. Because if you become too much right-sided, the spirit stops. It dies, in a sense that it never dies, but it sleeps off, it disappears. Porque si os convertís en personas muy del lado derecho, muy sobreactivas, el espíritu reside. Your heart becomes like a stone. Vuestro corazón se convierte de piedra. With your arrogance, it is even worse. Con vuestra arrogancia es aún peor. And then the reflection of God is not there. Y así la reflexión de Dios ya no está allí. Such people have no compassion, no love, Gente and como, no joy. gente como esta no tiene compasión, ni amor, ni gozo. They are joy killers. Son matadores del gozo. All this running about is for joy. Todo este correr de un lado para otro es para gozar, But it's a joyless pursuit. pero es una causa sin gozo. Then comes the left-sided people Después están la gente del lado izquierdo, who indulge into nonsensical romances los cuales se ponen a indulgir en ideas Ay. románticas indulge into all kinds of sufferings for nothing at all. y les gusta sufrir por nada. Like in Paris, when I first went, they said, Mother, you look such a happy person, they are not going to like you. Como la primera vez que fui a París, me dijeron, madre, tú eres muy feliz, la gente no le va a gustar eso. They think that joyous people are ignorant. Piensan que la gente que goza son ignorantes, They don't know what is happening in this world. que no saben lo que pasa en el mundo. So I started my lecture with Les Miserables. Así que empecé mi conversación Miserables. con Los Miserables. If you have a pub at every fifth lamppost and a bad woman standing at every third lamppost in Paris, you are inviting trouble. Si tenéis bares y mujeres, digamos prostitutas en cada 3 cuadras, están invitando problemas. You see a person coming out of a pub and falling off on the street, and you enter into the same pub. Ustedes ven a personas que van saliendo de un bar y se tambalean en la calle y entran en el mismo bar. You see people getting into trouble with funny sex habits. Ustedes But pueden- still you want to do that yourself. también pueden ver a personas con problemas y hábitos sexuales muy malos y también los quieren imitar. You are not a free person at all, No son gentes libres, and neither you are powerful. ni tampoco sois poderosos. You get tempted all the time to the forces of your destruction, Son siempre tentados por la fuerza de la destrucción. so that you have no discretion either, Tampoco tienen ninguna discriminación, nor understanding of your glory, ni entendimiento de vuestra gloria, nor of your beauty that God has created you specially to enter into His kingdom. ni de vuestra belleza y que Dios os ha creado para que entren en su reino. So we live in our own paradise of destruction. Así que vivimos en nuestro propio paraíso de destrucción Go on destroying ourselves gradually. y gradualmente destruyéndonos. Nothing gives us happiness. Nada nos da alegría. We run from
place to place to find happiness and joy. Corremos de un lado para otro tratando de buscar la felicidad. Now, ultimately, I think people have to put electrodes in their limbic area to feel joy like the monkeys do. Dice, últimamente, como último recurso, la gente tiene que poner electrodos en su cabeza para sentir el gozo, como los monos. We don't respect ourselves and we don't try to understand ourselves. No nos respetamos ni nos tratamos de entender. Why are we created? ¿Por qué somos creados? What is the purpose of our life? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? What do we have to get out of life? ¿Qué es lo que tenemos que obtener de la vida? Such an ocean of joy is lying ahead, Hay un océano de gozo enfrente de ustedes and we do not want to go to it. y no lo queremos aceptar. This kind of things are happening, and that's why yesterday I told that Spanish people should now rise and see and get the joy out of their lives. Esto es lo que está ocurriendo y por eso ayer les dije que los españoles tienen que subir en su espiritualidad y convertirse en el espíritu. A little journey of 3 to 4 feet of the Kundalini brings forth this joy to me. Un pequeño viaje de 4 o 5 centímetros puede traer mucho gozo. So, I have to make a request to you. As there is less time today, I won't be asking for questions today. Yesterday we spent about 1.5 hours on useless questions. Así que les tengo que pedir, como no tenemos demasiado tiempo, que esta vez no voy a preguntar ninguna pregunta, porque ayer nos gastamos 1 hora y media en preguntas. So better get your realization. Es mejor que tengan vuestra realización. You don't have to know all these things. No tienen que saber ninguna de estas cosas mentales. As you don't have to know about electricity, you have to just put on the switch because it's all built in. Lo mismo que la electricidad, no tienen que conocerla, sino solamente apretar el botón. May God bless you all. Que Dios les bendiga a todos. I come here every year and I'm sure I'll come next year also. Shrimataji viene cada año y está segura que volverá el próximo año. It is little bit cooperation you have to give me. Shrimataji solo necesita un poco de cooperación que le tienen que dar. As you have seen, I have taken out the shoes because the Mother Earth helps us a lot. Como les he dicho, Shrimataji se ha quitado los zapatos porque la Madre Tierra le ayuda mucho. She sucks our problems much faster than we know of. Ella succiona nuestros problemas mucho más rápido de lo que imaginamos. So we should try to take out our shoes and put both the feet like this parallel, because left and right are two different energies. Deberíamos quitarnos los zapatos y poner los pies uno enfrente al lado del otro porque las dos energías son muy diferentes, izquierdo y derecho. Even the other day, the lady had so much objection in taking out her shoes. Incluso el otro día una mujer tuvo mucha objeción en solamente quitarse los zapatos. I just don't understand. No entiendo. There are so many wrong things we are doing. People have no objection to that. Hay tantas cosas equivocadas que hacemos. ¿Por qué la gente no tiene objeción con aquellas cosas? So don't pay attention to frivolous things. Así que por favor no tomen atención a cosas frívolas. Now, please put your left hand towards me like this, which suggests symbolically that you desire to have your realization. Por favor pongan la mano izquierda hacia Shrimataji, lo que simboliza que ustedes desean de que ella les dé la realización. And those who do not want to have realization should leave this hall. Y aquellos que no quieren tener su realización deberían ahora marcharse And leave others in peace, y dejar a los otros en paz, because they act negatively for others. porque actúan de una manera negativa sobre los otros. Now please put your left hand towards me like this. Por favor pongan vuestra mano izquierda hacia Shrimataji And put the right hand on your heart.
y pongan la mano derecha en el corazón. As I said, in the heart resides the spirit. Como les he dicho, en el corazón está el espíritu. Then you have to put your right hand on the upper part of your abdomen, on the left hand side. Después tenéis que poner vuestra mano en la parte superior del abdomen en el lado izquierdo. This is the center of your mastery. Este es el centro de vuestra maestría. Then you have to put your right hand in the lower part of your abdomen. Después tenéis que poner vuestras manos en la parte posterior, inferior del abdomen. This is the center of the pure knowledge manifesting through your central nervous system. Este es el centro del conocimiento puro que se manifiesta en el sistema nervioso central. The knowledge of divine laws. El conocimiento de las leyes divinas. Then again we go back, the upper part of the abdomen on the left hand side. De nuevo ponemos nuestra mano en la parte superior del abdomen Then we go again to the heart. y de nuevo al corazón. Then we go take our hand in the corner of your neck and turn your head to the right. Y después en el hombro izquierdo y moviendo la cabeza hacia la derecha. This is the center which catches when you feel guilty and unnecessarily angry with yourself. Este es el centro que se obstruye cuando os sentís culpable y innecesariamente enojados con vosotros mismos. You have to be very pleasantly placed towards yourself. Tenéis que quereros. Then we take our hand on top of on our forehead across like this and press it on both the sides. Después tenéis que poner la mano sobre la frente y presionar en ambos lados. Now, we take this hand on the back side of our head and put our head on this to rest and put it upward like that, our head. Después la mano en la parte de atrás de la cabeza y poniendo la cabeza hacia atrás. Now, we stretch our hand like this and put the center of our hand on top of the fontanelle bone Después, area. La palma de la mano, el centro de la palma se Right pone, hand, right hand. se pone en el hueso de la fontanela arriba en la cabeza. And now, move it, your scalp. Y ahora muevan el cuero cabelludo 7 times. With 7 your veces fingers up like that. con los dedos extendidos. Now, please close your eyes. Por favor, cierren los ojos. I have already requested people who don't want to go do Sahaja Yoga should go away. Please. Ya les There's he, no di- need to be so aggressive. ya he dicho que aquellos que no quieren la realización se deberían retirar. No es necesario ser tan agresivos. Please. Por favor. Still they don't want to go is very wrong and very aggressive. Aquellos que no se quieren retirar, You cannot look at other people when you are not doing it. Thank you very much. gracias. Now, please close your eyes. Por favor, cierren los ojos. Don't open your eyes. Put both the feet parallel on the Mother Earth. No abran los ojos y pongas ambos pies paralelos uno al otro sobre la Madre Tierra. Until I tell you, don't open your eyes. Hasta que Shrimataji le diga, no abran los ojos. Now, please put left hand towards me and right hand on your heart. Poned vuestra mano izquierda hacia Shrimataji y la derecha en el corazón. Now here, ask me a very fundamental question. Aquí pregúntenme una pregunta muy fundamental. You may call me Sri Mataji or you can call me Mother. Mother,
Am I the spirit? Ask this question 3 times. Podéis llamar Srimataji o Madre y haced la pregunta, Madre, ¿soy yo el espíritu? 7 veces. Now, if you are the spirit, you are your master. So, put your right hand in the upper part of your abdomen on the left hand side and ask another fundamental question. Mother, am I my own master? Ask 3 times. Con la mano derecha en la parte superior del abdomen ahora, preguntad la pregunta, Madre, ¿soy yo mi propio maestro? Now you are free people. I cannot force on you anything. Leave alone the pure knowledge of the divine. So you have to ask for it. Ustedes son gentes libres. Yo no les puedo forzar nada. Así que el conocimiento divino tienen que preguntar por aquel. So please bring your right hand in the lower part of your abdomen on the left hand side. Pongan la mano derecha en la parte inferior del abdomen en el lado izquierdo. And now please say, Mother, please give me pure knowledge of the divine. Y digan, Madre, por favor dame el conocimiento puro del divino. Please say it 6 times. Por favor díganlo 6 veces. There are 6 petals to this center. Hay 6 pétalos en este centro. Now, as soon as you say these things, your Kundalini starts moving. Tan pronto decís estas preguntas, la Kundalini se comienza a mover. To facilitate her movement, please raise your hand to the upper center, which is in the upper portion of your abdomen on the left hand side. Pongan la mano derecha en la parte superior del abdomen. Faciliten el movimiento de la Kundalini. Now here, you have to say with full confidence to facilitate the movement of the Kundalini, Mother, I am my own master. Say it 10 times. Aquí tenéis que decir con gran confidencia, Madre, yo soy mi propio maestro, 10 veces. Now you have to know the greatest truth about you is that you are the spirit. Ahora tenéis que saber que la verdad más grande acerca de los seres humanos es que vosotros sois el espíritu. You are not this body, you are not this conditioning, not this ego, not this mind. Ustedes no son este cuerpo, ni los condicionamientos, ni el ego, ni esta mente. But you are the spirit. Sois el espíritu. So now, please put your hand on your heart Así que pongan vuestra mano derecha sobre el corazón and with full confidence say 12 times, Mother, I am the spirit. y con seguridad digan 12 veces, Madre, yo soy el espíritu. Have full confidence. Tengan mucha seguridad con esto. Now, the divine is the ocean of love and compassion. But Ahora- above all,
it is the ocean of forgiveness. El divino es por sobre todo el océano de la compasión y el amor, pero sobre todo del perdón. Above all, it is if forgiveness, then you cannot make any mistakes which can be engulfed by this great power of forgiveness of God. Por lo tanto, no hay pecado que no pueda ser perdonado por esta fuerza tan grande. So please first forgive yourself. Así que primero, perdonar a ustedes mismos. You have to love yourself and you have to be very pleasantly placed towards yourself. Tenéis que quereros y amaros. Now, put your hand on your shoulder between the neck and your shoulder in the corner and put your head to your right. Pongan la mano derecha sobre el hombro izquierdo en la parte de atrás, moviendo la cabeza hacia la derecha. Here now you have to say with full confidence for 16 times, Mother, I am not guilty at all. Aquí, con mucha seguridad, tenéis que decir 16 veces, Madre, yo no soy culpable para nada. 16 times. 16 veces. Now those who still want to feel guilty can punish themselves by saying it 108 times. Aquellos que todavía se sienten culpables se pueden castigar diciendo esta misma cosa 108 veces. Now, please take your hand on top of your forehead across and bend your head a little. Ahora poned vuestra mano sobre vuestra frente y poned la cabeza hacia adelante un poco. Here you have to say, from your heart, Mother, I forgive everyone. Aquí tenéis que decir, pero del corazón, Madre, yo perdono a todo el mundo. If you say it is difficult to forgive, then know that it is a myth, whether you forgive or if you don't forgive. Si creéis que es difícil perdonar, tenéis que saber que perdonar es un mito. But if you do not forgive, then you pray into wrong hands. Pero si no perdonáis, os entráis en un camino equivocado. Yesterday I saw many people didn't get realization, and when they came to me and they said, Mother, I forgive everyone, they got it. So please do it now. Mucha gente ayer no tuvo su realización, pero una vez que vino a ver a Shimataye y dijo, yo perdono, tuvo su realización. Así que perdonen ahora. Forgive everything, Perdonen todo y a todos. everyone. A todos. Now, take your hand on the back side of your head and put back your head resting on that hand. Ahora pongan vuestra mano derecha en la parte de atrás de la cabeza y la cabeza hacia atrás. Here, you have to say without feeling guilty, Mother, or the Divine, if I have done any mistakes, please forgive me, without counting your mistakes, without feeling guilty. Aquí tenéis que decir, sin sentirse culpables, Madre, si he hecho alguna cosa equivocada, por favor, perdóname, pero sin sentirse culpables. Now, stretch your hand straight and put your center of your palm on top of your head. Bend your head, stretch your fingers and press your scalp. Move it 7 times
slowly. Ahora poned vuestra mano derecha sobre la cabeza, presionándola con los dedos extendidos y moviendo el cuero cabelludo en la dirección del reloj 7 veces. Bend your head, please. Y la cabeza hacia adelante. Here also I cannot force you. So you have to say, Mother, please give me my realization 7 times. Aquí también Srimataji no les puede forzar, por lo tanto ustedes tienen que pedir, Madre, por favor, dame mi realización 7 veces. Now take down your hand. Ahora pongan las manos abajo. Please open your eyes. Por favor, abran los ojos. Now put your right hand towards me. Ahora pongan la mano derecha hacia Srimataji y la izquierda sobre la cabeza. Bend your head Pero la cabeza tiene que ser doblada hacia adelante un poco. and see for yourself if there's a cool breeze coming out of your head. Y vean si es que pueden sentir una brisa helada que sale de la cabeza. Now take your left hand like this. Ahora, usando la otra mano, la mano izquierda hacia Srimataji y la derecha sobre la cabeza, y ve, Put your right hand on top of your head. And see for yourself if you are feeling the cool breeze. cerciórense de que están sintiendo una brisa fresca. Bend your head a little. Doblen la cabeza hacia abajo un poco. Now, again put your right hand towards me De nuevo, pongan la mano derecha hacia Srimataji. and see with your left hand if you can feel the cool breeze. Y vean si es que pueden sentir con la mano izquierda la brisa fresca que sale de la cabeza. Now raise your both the hands Ahora levanten ambas manos. high up. Raise your head, Levanten la cabeza también, bend it back, hacia atrás. and ask the question, Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Y hagan la pregunta, Madre, ¿es esta la brisa fresca del Espíritu Santo? Mother, is this the Brahma Shakti? Madre, ¿es este el Brahma Shakti? Mother, is this the love of God? Madre, ¿es este el amor de Dios? Ask this question 3 times. Hagan esta pregunta 3 veces. Now, bring down your hands, please. Bajen las manos. Watch me without thinking. Traten de mirar a Srimataji sin pensar. Now, those who have felt the cool breeze in the hands or in their heads, please raise both your hands. Aquellos que han sentido la brisa fresca en ambas manos o en la cabeza, por favor levanten ambas manos. Most of those who came 2 days have got it. La mayoría de aquellos que han venido 2 veces ya lo tienen.
Those who have come only today may not have got it. Aquellos que vienen solamente esta vez quizás no lo tienen. So many of you have got your realization. Muchos de ustedes han tenido vuestra realización. Now, it is now like a sprouting of the seed. Esto es como el crecimiento, el brotamiento de una semilla. And you have to grow. Y tenéis que crecer. We have got a center here where you should meet and grow. Within 1 month's time, you will be a master. Tenemos un centro aquí en el cual vosotros podéis asistir y crecer. Y Shimateji os asegura que en un mes seréis unos maestros. You know, we don't take money, so we have very humble place. Sabéis que nosotros no tomamos dinero, así que es un lugar muy humilde. And you have to be very humble yourself. Y por lo tanto tenéis que ser humildes también. And please see that you all grow. Y por favor, vean y hagan seguro de que crecen. Some of you did not get realization, Algunos de ustedes no han tenido vuestra realización. or maybe you did not feel the cool breeze, O quizás no sintieron la brisa fresca. but might be feeling peaceful within. Pero quizás sienten una paz interior. If this center is out of gear, also you don't feel the vibrations. Si este centro no está muy bien, tampoco sentirán las vibraciones. If you have not forgiven people, also you don't feel the vibration. Si no habéis perdonado a aquellas personas, tampoco sentiráis la brisa fresca. So you have to take it up seriously. Así que seriamente tenéis que poneros a trabajar. You are entering into a new world, Están entrando en un mundo nuevo and not to be treated frivolously, childishly. y no tratarlo absurdamente ni frívolamente. And I'm sure all of you will develop that subtleties. Y Shimateji está segura que todos desarrollarán aquellas sutilezas And all the powers y todos los poderes by which you can do miraculous things. por los cuales pueden hacer cosas milagrosas. I'm sorry today there's short of time, so I have to go, but I hope you all will look after yourself. Siento que me tengo que ir tan rápido hoy día, pero espero que todos ustedes se cuiden. You have a very good, wise Sahajogi here, who is the leader of Spanish people. Tenéis aquí un Sahajogi muy sabio, el cual es el líder de todos los españoles. You don't have to spend any money. No tenéis que gastar ningún dinero. Only you have to pay attention to yourself and you have to attend the center. Lo único que tenéis que hacer es prestar atención a ustedes mismos y ir al centro. You cannot do it individually, it's a collective happening. No lo podáis hacer individualmente, es un acto colectivo. Like one tree is supplying sap to all the leaves. Como un árbol le provee fluidos a todas las hojas. The leaf that develops a bark between itself and the tree falls off. Aquella hoja que tiene una obstrucción entre ella y el árbol se corta. With little patience with yourself, you will develop that subtle being within yourself by which you will feel the joy of the divine. Con un poco de esa paciencia, estoy segura que podrás sentir aquel ser sutil que os dará el gozo del divino, Which is your right, que es vuestro derecho, which you all should have. que deberían tener. May God bless you. Que Dios les bendiga a todos. Only thing I have to request that don't talk to anyone now. Lo único que les tengo que pedir es que no hablen con nadie ahora. Please go home in this silence and don't discuss and argue. Por favor, váyanse a casa en este silencio y no discutan ni hagan preguntas, Because you lose your vibrations. porque así perderán vuestras vibraciones. So I have to request you not to argue it out. You cannot argue it. Así que por favor les pido que no discutan. It has to work out. Es la única manera que trabajará.
Those who have not got also should not blame anyone. Aquellos que no la obtuvieron tampoco deberían tornarse en contra de nadie. May God bless you. Que Dios les bendiga. Finished at 10 o'clock as you said.